Muy bien, entonces la semana pasada terminamos con los tipos de funciones más comunes que tenemos en cálculo. Entonces terminamos viendo como la función exponencial y ahora vamos a empezar a ver funciones trigonométricas. ¿Tienen alguna duda, pregunta de las sesiones pasadas? No, creo que no hay duda. Ok, ahora que empiecen a hacer su tarea, si tienen dudas sobre la tarea, siempre las vamos a revisar en los primeros 15 minutos de clase para que me digan y podemos ir checando. Y recuerden que tenemos la sesión del viernes, que va a ser solamente para hacer ejercicios y esencialmente vamos a trabajar con los de tarea. Igual pueden ir haciendo la tarea en la sesión del viernes y cuando vayan saliendo dudas, pues me van comentando, ¿ok? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver hoy tiene que ver con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, el primer punto que vamos a ver es el ángulo. Ustedes están acostumbrados a que los ángulos se midan en grados. A partir de este curso vamos a cambiar esa noción y la medida que vamos a usar son los radianes. Es decir, ya no vamos a hablar de 60 grados, 70 grados, 80 grados, 90, etcétera, sino vamos a hablar sobre radianes, pi, pi medios, pi tercios y pi cuartos. Entonces, ¿qué es un radián? La medida en radianes del ángulo ACB. Aquí está el ángulo ACB, es este ángulo, que el ángulo lo denominamos como teta. En el centro del círculo unitario, ¿sí? Es un círculo que es unitario, es la longitud de arco que corta ACB. Entonces sería esta longitud de arco que tenemos para un círculo unitario. A eso le vamos a llamar un radián. ¿Qué va a ser esa longitud de arco o cómo lo vamos a calcular? Pues la longitud de arco de un círculo de radio R en general, aquí podemos ver, ahora este es un radio R, la vamos a denominar como S. Cuando el ángulo subtendido es teta en radianes, está dada por, es decir, esta longitud, cuando tenemos un ángulo que hace esta abertura, va a ser S igual a R por teta. Es decir, la longitud de arco es igual al radio del círculo por el ángulo que está subteniendo. ¿Ok? ¿Qué regla de equivalencia hay con los grados? Pues sabemos que una vuelta completa del ángulo son 360 grados y para los radianes van a ser 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, la equivalencia entre grados y radianes es 2pi es igual a 360, o simplificando que pi radianes siempre equivale a 180 grados. Ahora, con esto ya podemos calcular cualquier valor del ángulo. Por ejemplo, si tengo 45 grados, ¿a cuántos radianes equivalen? Pues ya tengo mi regla de transformación. 45 grados por pi sobre 180, pues simplemente van a ser pi cuartos. Entonces ahora 45 grados va a equivaler a pi cuartos radianes. Así como 90 grados serían pi medios, 60 grados serían pi tercios y 30 grados serían pi sextos. ¿Ok? Ok, perfecto. Muy bien, se fijan, es sencillo, nada más es algo que ya sabían o que ustedes ya vieron en su curso de trigonometría analítica y nada más lo estamos recordando, ¿no? Ahora ya estamos enunciando que vamos a trabajar con radianes y la regla de conversión y cómo se calcula nuestra longitud de arco. Muy bien, entonces, no sé si recuerdan estos dos triángulos que tenemos aquí, que los denominábamos triángulos especiales, porque tienen ángulos característicos, son ángulos rectos, y con ellos podíamos calcular el valor de las funciones trigonométricas. Son muy, muy importantes, los vamos a estar usando en cálculo diferencial e integral, primero, segundo y tercer departamental. Entonces, yo les recomiendo que los recuerden o si no los vieron, que los aprendan porque son muy, muy útiles. Tenemos el de 45 grados, que viene de un triángulo isósceles, tiene este lado y este lado igual. Nada más que ahora lo vamos a ver no como grados, sino como radianes. Va a ser el triángulo de pi cuartos. Si fijan, cambia el 45 a pi cuartos y el 90 a pi medios. El valor de los lados sigue siendo el mismo porque eso no lo estamos afectando. Solo estamos cambiando nuestra medida de medición del ángulo.
Y el otro triángulo especial que viene de un triángulo equilátero que se partió a la mitad es el de pi tercios, pi sextos. Entonces, aprendan estos valorcitos y va a ser, les van a ser de mucha utilidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque a partir de estos triángulos podemos definir nuestras funciones trigonométricas y sus valores. Si recuerdan, seno de pi cuartos, ¿a qué es? Seno de pi cuartos es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2. Coseno de pi sextos, yo sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de pi sextos sería raíz de 3 sobre 2. Entonces, teniendo en cuenta estos triángulos, podemos calcular todos los valores de las funciones trigonométricas de pi tercios, pi sextos y pi cuartos. Además de la de pi medios, ¿no? Que esa es trivial. ¿Queda claro? Entonces, pongan un circulito en esta parte, un asterisco para que lo aprendan y lo recuerden. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Muy bien, entonces esto es lo que ya platicábamos. Vamos a estar trabajando en radianes. ¿Y cómo lo vamos a medir? Si él siempre va a empezar desde el eje X de positivo de nuestro sistema cartesiano. Y la medida positiva va a ser aumentando en el sentido contrario de las manecillas del reloj. El ángulo siempre va a aumentar de esa manera positivamente. Es decir, voy a estar aumentando mi ángulo cuando cada vez sea más grande en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Si yo lo hago en el otro sentido, es decir, a favor de las manecillas del reloj, lo que voy a tener es que mi ángulo en radianes va a tener una medida negativa. Entonces, simplemente con esto estamos dando una convención de hacia dónde va a abrir nuestro ángulo positivo y hacia dónde va a abrir nuestro ángulo negativo. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces con eso en mente, pues ya podemos recordar nuestras 6 funciones trigonométricas básicas, que ya las conocen ustedes de su curso de trigonometría analítica. Son el seno, coseno y tangente, serían las principales, y sus recíprocos, que serían la cosecante, la secante y la cotangente del ángulo. ¿Cómo definimos cada una de ellas? Pues el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo, θ, es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y los recíprocos de estas funciones, el seno pues sería hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante sería hipotenusa sobre adyacente, y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Queda claro? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que fue lo mismo que hicimos la semana pasada. La semana pasada tuvimos unas funciones y luego las comunes, como por ejemplo la polinomial, que venía de construcción de un polinomio y le hicimos una función. Aquí, de esta misma manera, estas identidades trigonométricas las vamos a hacer funciones, ¿sí? Es decir, que ahora tengan la definición sobre el plano XY, que tengan una variable dependiente y una variable dependiente. ¿Para qué? Para que me relacionen dos conjuntos, uno que llamamos dominio y otro contradominio, en el cual el dominio y el contradominio tienen que ser un conjunto de números reales. En este sentido, si pasamos estas funciones al plano cartesiano, es decir, este sería mi eje X y este sería mi eje Y, yo puedo redefinir estas funciones en términos de las coordenadas de mi plano. El seno del ángulo actuaría como este Y, que significa ese opuesto, es la distancia Y, entre la hipotenusa, que para este caso sería nuestro radio, ¿sí? El coseno sería cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es nuestro radio, y la tangente es cateto opuesto, que sería mi distancia en Y, entre cateto adyacente, que es mi distancia en X. Y con eso podemos tener los recíprocos, cosecante del ángulo, pues es R sobre Y, secante del ángulo, R sobre X, y cotangente del ángulo, X sobre Y.
Y de estas relaciones podemos ver lo siguiente. Tangente yo lo puedo escribir como seno sobre coseno, cotangente 1 sobre tangente de teta, secante 1 sobre coseno y cosecante de teta 1 sobre seno. Si se fijan, estas tres son directas porque desde aquí vemos que son el recíproco, simplemente es 1 sobre mi función. Pero aquí, ¿cómo sería seno de teta sobre coseno de teta? Si hacemos la división, seno del ángulo es y sobre r, entre x sobre r, entonces se me van las r's y solamente obtengo y sobre x. Y y sobre x me da tangente del ángulo. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué había dicho lo que significaba la R? Ah, la r es el radio. El radio. Ah, ok. Gracias. Sí. Tiene que ver porque podemos poner un eje cartesiano aquí. Dejen para que quede un poquito más claro. O sea, yo puedo poner un eje cartesiano aquí, donde este sea X y este sea Y. Perdón, este es X y este es Y. Y este de aquí va a ser nuestro radio R. ¿Sí? Y ahora sí, Profe, ya. X Gracias. y R. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Muy bien. ¿Qué podemos notar de estas funciones que ya tenemos aquí? Pues que si yo quiero que sean funciones, deben estar definidas para todos los números reales. Y como vimos la sesión pasada, pues aquí tenemos ciertos focos rojos, ¿no? Como tenemos una división, eso significa que abajo no debe de ser cero. Entonces debo de quitar todos aquellos valores para los cuales esto me dé cero. Por ejemplo, el coseno del ángulo, cuando me da cero, pues cuando vale pi medios. Entonces tangente del ángulo está definida para todos los valores menos pi medios. Y así sucesivamente en cada una de las funciones. Ahorita lo vamos a ver con detalle. ¿Qué otra cosa es importante? Pues recuerden que estas funciones trigonométricas son periódicas, es decir, que su valor se repite cada 2pi. Entonces, cuando un ángulo de medida teta y un ángulo que mide teta más pi medios, sus lados terminales coinciden. Eso significa que mi función es periódica. Es decir, que cada 2pi mi función se va a repetir. El coseno de teta más 2pi va a ser igual al coseno de teta. El seno de teta más 2pi será igual al seno de teta. La tangente de teta más 2pi sería de nuevo la tangente de teta. Esto, como lo vemos, pues recuerden que nuestras funciones trigonométricas las construimos a partir del círculo. Entonces, cuando pasan 2pi radianes, pues doy la vuelta y si se fijan, llego al mismo punto. Vuelvo a dar otra vuelta y vuelvo a llegar al mismo punto. Por lo tanto, por eso es la periodicidad y la periodicidad sería cada 2pi, es decir, cuando dé una vuelta. Es por eso que estas funciones trigonométricas son periódicas, cumplen esta relación. ¿Queda claro? Y aquí definimos, la función f de x es periódica si existe un número positivo p tal que f de x más p es igual a f de x. Para toda, significa para toda x. El menor de los posibles valores de p es el periodo de f. En este caso, si yo quisiera dar muchas vueltas, aquí pondría una n que me indique cuántas vueltas estoy dando y se repetiría la periodicidad. ¿Cuál es el valor más pequeño? Pues cuando n vale 1, por lo tanto p es mi periodo que es de 2pi, que es darle la vuelta al círculo en radianes. ¿Queda claro? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Aquí podemos ver las funciones, la forma de las funciones seno, coseno y tangente, y podemos ver un poco lo que hablábamos del dominio. El coseno es una función bien comportada. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, la definimos como cateto puesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa tenía que ver con el radio, x sobre r. Y r, pues siempre es una cantidad que es mayor que 0. Entonces, se comporta de esta manera el coseno, perdón, el seno va de esta manera. ¿Sí? Si siguiéramos, la gráfica se sigue repitiendo. El coseno también es bien comportado, pero la tangente ya tenemos un problema.
Si fijan, tenemos unas líneas aquí que parece que se corta, que no tenemos una cierta continuidad con la gráfica en comparación al seno y al coseno. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden, la tangente de teta la definimos como seno de teta sobre coseno de teta. Y quedamos que el coseno de teta se hace 0 en pi medios. Pero no solo en pi medios, como mi función es periódica, eso implica que cada 2n más 1 pi medios se hace 0 la función. Entonces esto se ve aquí. En pi medios la función se hace 0, pero en menos pi medios también, en menos 3 pi medios también, en 3 pi medios positivos se hacen bien, también, 5 pi medios, etcétera. ¿Sí? Entonces es una función que solamente no toma los valores en 2n más 1 pi medios. La secante de la misma manera, en la secante también es en pi medios, se fijan, este es 1 sobre coseno de x, es el mismo caso que la tangente, en 2n más 1 pi medios se indefine. Entonces hay que quitar todos esos valores y por eso nuestra función tiene esta forma en específico. La cosecante del ángulo es 1 sobre el seno, entonces el seno cuando se hace 0, aquí lo podemos ver, es en 0, en pi, en 2pi. Entonces esta función va a ser discontinua o no va a tener su dominio en x igual a 0, en pi o en 2pi. Y por otro lado, la tangente, vemos aquí cuando se hace 0, porque la cotangente es el inverso de la tangente, se hace 0 en 0, en pi, en menos pi. Entonces, la cotangente también tendría discontinuidades o no tendría la función valores para su dominio en 0, pi y 2pi. Entonces, como están entrelazadas y queremos que sean funciones, pues debemos de quitar esos valores para que podamos trabajar con ellas. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante que vamos a estar viendo es qué identidades trigonométricas tenemos con las funciones. Es decir, qué reglas cumplen o relaciones hay entre ellas. Entonces, todas se salen a partir de este triangulito. Entonces, la primera, y que yo creo que ustedes ya recuerdan, es cuando tengo un triángulo de radio 1, la identidad que tengo aquí. Coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Que simplemente esta viene del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo la podemos relacionar? Si se fijan, el teorema de Pitágoras me dice la cantidad de x al cuadrado más la cantidad de y al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es esta que tengo aquí. X cuadrada más y cuadrada igual a 1. Pero por medio de las funciones trigonométricas yo puedo relacionar mi ángulo con las funciones. Entonces, si este es mi ángulo, yo sé que este lado va a ser con el seno, yo lo puedo relacionar que es cateto opuesto sobre hipotenusa. O y sobre r. En este caso r es valor de 1. Entonces obtendríamos lo siguiente. Entonces yo sé que seno de mi ángulo teta, le voy a poner ángulo teta, va a ser igual a mi coordenada y entre mi radio. Como r vale 1, entonces eso me queda simplemente que el seno del ángulo teta va a ser igual a y. Por otro lado, tengo que el coseno del ángulo teta es igual a x sobre r. De nuevo, como r vale 1, el coseno de mi ángulo teta va a ser igual a x solamente. Y como este es un triángulo rectángulo que cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, sustituyo el valor de x y me queda que coseno de teta elevado al cuadrado más el seno de teta, que es lo que vale mi coordenada y,
elevado al cuadrado debe ser igual a 1. Y es esta identidad que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación es muy importante, la vamos a usar muchas veces. Entonces, para que la tomen en cuenta. Y viene simplemente de la construcción de este triángulo rectángulo, en el cual estamos usando el teorema de Pitágoras. Estas otras dos, simplemente hacer las divisiones. Por ejemplo, ¿cómo calculo esta que está aquí? Pues lo que voy a hacer es dividir todo entre coseno cuadrado. Divido entre coseno cuadrado, me da 1. Seno cuadrado entre coseno cuadrado. Sabemos que seno entre coseno es tangente. Y está elevado al cuadrado. Y 1 entre el coseno me da la secante elevada al cuadrado. Para esta la cotangente, pues divido todo entre el seno. Coseno cuadrado entre seno cuadrado es la cotangente cuadrada. Seno cuadrado entre seno cuadrado me da 1. Y 1 entre seno cuadrado es la cosecante cuadrada. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que esa es la principal y estas dos son variantes. Recuérdenlas bien porque las vamos a estar usando cuando estemos viendo derivación y también cuando veamos límites y sobre todo en integración para reducir nuestras expresiones. Otras identidades que son muy importantes son la suma de ángulos, que es el coseno de A más B, es igual al coseno de A por el coseno de B, menos A, menos más, significa cambia el signo, cuando tenga más es menos, y cuando es menos cambia más. Seno del ángulo A por el seno del ángulo B. Mientras el seno de la suma de dos ángulos es seno de A por coseno de B, más menos, aquí se conservan el orden de los signos, seno de B por coseno de A. Y las fórmulas de ángulos dobles, estas son muy sencillas, simplemente es, si tengo el A y A más A, pues coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Seno de 2 veces A, aquí ponemos A donde hay B, me quedaría seno de A por coseno de A, más seno de B por coseno de A. Perdón, seno de A por coseno de A, pues me da este mismo valor 2 veces. Y es por eso que llega de esta manera. Esto también es muy importante. Simplemente es tomar esta identidad y la mezclamos con esta otra identidad. Hacemos la sustitución y nos queda eso que está aquí. Coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo 2 veces sobre 2. Esta es muy importante porque si se fijan, lo que hace es bajarle un orden a mis identidades trigonométricas. Aquí tengo un coseno cuadrado, pero con esto lo estoy relacionando con un coseno que es lineal, pero simplemente 2 veces el ángulo. Entonces, cuando veamos integración, esta la vamos a estar usando muchísimo, porque bajarle un grado a mi función trigonométrica nos da mucha facilidad para resolver nuestras integrales. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Otra identidad más sería la ley de los cosenos, ¿no? Que también ya la vio en su curso de trigonometría analítica, que simplemente me relaciona c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab por el coseno del ángulo. Entonces, se las puse en rojo para que las recuerden, van a ser muy importantes. Igual las vayan anotando en su formulario para que poco a poco se las vayan aprendiendo. ¿Dudas hasta aquí sobre esta parte de las funciones trigonométricas? No, profe. No. Ok. Muy bien, veamos otro tipo de funciones que van a ser las funciones pares y funciones impares. Es decir, ahora nos vamos a fijar en la simetría que hay entre esas funciones. Y la definición es muy sencilla. Una función y igual a f de x es una función par de x si f de menos x es igual a f de x. Es decir, cuando yo evalúe mi dominio en menos x, lo que voy a obtener va a ser la misma función que tengo. Esa va a ser una función par. Una función impar va a ser cuando yo evalúe mi función en el dominio negativo, me debe dar menos la función. Se fijan, en uno no le pasa nada si yo
inserto el signo menos en mi dominio y la otra cambia de signo. Esta la vamos a denominar como una función par y esta como una función impar. Para todo x en el dominio de la función. Entonces, estas dos nos reflejan una simetría respecto al eje y y respecto al origen. La gráfica de una función que es par va a tener una simetría respecto al eje y. Mientras que una función que va a ser impar va a tener una simetría respecto al origen. Entonces, esto es lo que tiene que ver con las simetrías y analíticamente esto es lo que se refleja en mi función. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado. ¿Es par o impar? Pues lo podemos checar. Entonces, yo tengo que f de x es igual a x elevado al cuadrado. Perdón, déjenme. Voy a terminar aquí la sesión. Se vuelven a conectar para que no se nos vaya a cortar. Y seguimos con esta parte.